Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 8 de noviembre de 2021. Hoy, lunes 8 de noviembre, ha cumplido años Silvia Núñez del Arco, que, para mi gran suerte, es mi esposa y la madre de nuestra hija Zoe. Silvia ha cumplido 33 años. Happy birthday, mi amor. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad. Dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, que están presos en Guatemala, acusados de lavar, esconder dineros pagados por Odebrecht, pagos ilegales, sobornos, cuando su papá era presidente de Panamá. Me refiero a Luis Enrique Martinelli y a Ricardo Alberto Martinelli, presos ambos en Guatemala desde julio del año pasado, van a ser extraditados aquí, a los Estados Unidos. Dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, presos en Guatemala, quedaron listos para ser extraditados a Estados Unidos, que los reclama por la trama de corrupción Odebrecht. El lunes, Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 42 años, aceptó voluntariamente ante una corte de Guatemala ser enviado a Estados Unidos para enfrentar una acusación de lavado de dinero. Su hermano Luis Enrique ya había recibido la luz verde para la extradición en mayo. Según la justicia norteamericana, ambos facilitaron el pago de $28 millones mediante cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras. Ahora el expediente pasará a la Cancillería, que debe notificar a Estados Unidos para fijar la fecha de viaje. Van a ser entonces traídos aquí, juzgados aquí en los Estados Unidos. Se descuidaron. Estados Unidos los perseguía celosamente, viajaron a Panamá en un vuelo privado y allí Estados Unidos pidió a las autoridades de Guatemala, que los detuvieran. Esto ocurrió en julio del año pasado. Desde entonces en Guatemala han estado despojados de su libertad. Su padre, el expresidente de Panamá, había sido detenido aquí en Miami, en el barrio acomodado de Coral Gables, hace 4 años. Y fue extraditado después de estar preso largos meses en Miami a Panamá. Allí la justicia lo absolvió de ciertos cargos, de ciertas imputaciones, pero ahora tendrá que enfrentar otros, principalmente los presuntos sobornos que habría cobrado de Odebrecht. Quien ya fue extraditado y está preso aquí en una cárcel en la Florida es el testaferro del dictador venezolano Maduro, Alex Saab. Saab no robaba en contubernio con Odebrecht, sino en complicidad con Maduro, y robaba, por supuesto, al Tesoro Público venezolano. Maduro y Saab amasaron centenares de millones de dólares. Saab muy difícilmente saldrá en libertad, lo más probable es que pase el resto de sus días aciagos aquí en la cárcel. Su esposa, la exmodelo italiana Camila Fabri, continúa en Caracas. Asistió a una precaria feria de libro y allí dijo que su marido era un preso político capturado por Estados Unidos, como no, y que era un símbolo de la resistencia en Guatemala. Uno se pregunta si la señora Fabri, tan guapa ella, está en Venezuela ejercitando su libertad o contra su voluntad, secuestrada delicadamente por la tiranía de Maduro. Alex dio un paso al frente y Alex es símbolo de resistencia, símbolo de dignidad. De verdad, Alex lo único que ha hecho fue ayudar a Venezuela, ama a Venezuela y por esto, proprio porque él ha querido ayudar a Venezuela, ahora se encuentra secuestrado en Estados Unidos. Pero nosotros vamos a luchar porque él es inocente y nosotros vamos a vencer.
Con todo respeto, señora, su marido no es inocente y yo sospecho que su marido no ama a Venezuela. Amaba al dinero que conseguía de manera ruin por parte de la dictadura venezolana, dineros, por ejemplo, para construir unas viviendas que no edificó, dineros con obsceno sobreprecio para comprar unas bolsas de comida a menudo vencida, expirada, descompuesta en México para los muy pobres venezolanos, a cambio de que estos expresaran lealtad eterna a la dictadura. Esto no es amar a Venezuela, esto es amar el dinero sucio de Venezuela. Pero la señora se engaña, ya se sabe que el amor es una forma de miopía, una turbación de la lucidez, y dice que Estados Unidos odia a su marido. Traten de ayudar al país y no que vengan perseguidos constantemente hasta el odio que hicieron contra Alex, contra nuestra familia. Fue toda una estrategia mediática, una satanización contra él y contra toda nuestra familia. Cambiando de tema, esto de los refugiados indocumentados, ilegales, que vienen de los países pobres y que quieren entrar a países ricos por las buenas o por las malas, está ocurriendo no solo en la frontera sur de Estados Unidos, qué ocurrencia, pero también en el corazón de Europa, en Polonia. Polonia tiene un gobierno de derechas nacionalistas, reaccionarias, ultraconservadoras. Un gobierno de derechas reaccionarias, xenofóbicas, anti-inmigrantes. Muy bien. Polonia limita al este con Lituania, con Bielorrusia, que es probablemente la dictadura más torpe y chapucera de Europa, la de Lukashenko, un aliado y cómplice de Putin, y al sur con Ucrania. Entonces, la dictadura de Minsk, de Bielorrusia, presidida por este gigantón matonesco Lukashenko, se ha propuesto, probablemente siguiendo órdenes de Putin, de Moscú, incordiar al gobierno de derechas de Polonia, reuniendo a un ejército de refugiados indocumentados de diversas partes del mundo, pero principalmente del norte de África y del Medio Oriente, y arrojándolo a la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Lukashenko pensó que el gobierno de Varsovia se dejaría arredrar y permitiría el ingreso de los millares de refugiados de distintas nacionalidades. No ha ocurrido así. Polonia ha fortificado el límite, la frontera, con alambres de púas y además ha bañado con gases lacrimógenos a los refugiados que Bielorrusia pretende arrojarles sobre territorio polaco. Juntos, a pie, a plena luz del día y ante la pasividad del ejército bielorruso. Así han llegado hoy a la frontera de Polonia miles de migrantes, el grupo más numeroso hasta ahora y con muchos niños. Vamos a Alemania, Alemania es vida, no a Polonia, dice este hombre. La tensión se ha disparado cuando los migrantes han comenzado a romper la alambrada levantada por Polonia. Un enorme despliegue de fuerzas polacas ha disparado gases lacrimógenos. Por megafonía advertían, cruzar a su territorio es ilegal y quien lo haga enfrentará cargos criminales. No quieren quedarse en Polonia, quieren continuar la travesía hasta Alemania, así como los refugiados centroamericanos de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, incluso los caribeños de Haití, entran a México no deseando quedarse allí, pero México los dejaba pasar. Ahora ya no tanto. Polonia no los ha dejado pasar y no los va a dejar pasar, porque el gobierno de Varsovia es de derechas pistoleras. Y si es necesario intoxicar a toda esta marea humana de refugiados con gases lacrimógenos y otros aún peores, el dictador, el autócrata de Varsovia, que mide fuerzas matonescas con el dictador de Minsk, el señor Lukashenko, no va a vacilar en hacerlo.
El gobierno polaco acusa a Bielorrusia de atacar su frontera en represalia por dar refugio a parte de la oposición bielorrusa en el exilio y alerta de una posible escalada militar. También Bruselas cree que Lukashenko trae a los migrantes desde África y Oriente Medio para utilizarlos como arma. Las llegadas masivas a Polonia y Lituania se han disparado tras las sanciones de la Unión Europea contra Bielorrusia por cometer fraude electoral y reprimir a la disidencia. Tienen un derecho moral no escrito en las leyes, los inmigrantes pobres del mundo, para entrar ilegalmente a países ricos, a países donde ellos perciben que tendrán un mejor futuro. Quiero decir, el mundo es de todos o debería ser de todos, de tal suerte que un haitiano, o un cubano, o un venezolano, o un hondureño pueda entrar aquí a Estados Unidos sin sufrir represalias, persecuciones, de tal suerte que los pobres del Medio Oriente o del norte de África puedan ir a mejores países en Europa, por ejemplo Alemania, que ya se colmó en su día de sirios, poniendo en aprietos a la señora Merkel. Esta es una pregunta quemante de nuestro tiempo, ¿no? No es de fácil respuesta. Pero está claro que si hay en Polonia un gobierno ultraconservador, ultrarreaccionario, estos refugiados no van a pasar. Biden, que tiene buen corazón, aunque es debilucho, dejó pasar a algunos millares de haitianos, aunque deportó a otro tanto, con lo cual uno nunca entiende a Biden, ¿no? Pero aquí en Polonia se ve más difícil que pasen, ¿no? También nos enfrentamos a provocaciones por parte de los soldados bielorrusos y de la gente relacionada con ellos. Por ejemplo, apuntando con sus armas a nuestras tropas, disparando balas de fogueo. Por supuesto, nuestros militares no pueden saber si se trata de una bala de fogueo o es munición real. También disparan al aire balas reales. Esperamos que estos incidentes armados en la frontera polaca puedan pasar en un futuro cercano. Lo tememos e informamos sobre ello. Ha ocurrido el fin de semana una tragedia en un concierto en Houston. Era previsible que ocurriera, ¿no? Porque el rapero que organizaba, producía el concierto y al mismo tiempo cantaba en él, de nombre Travis Scott, se ha hecho famoso entre sus fanáticos por promover o incitar la violencia más salvaje en sus conciertos. De tal manera que la gente salta sobre la multitud y luego la multitud pisotea a tal o cual y entonces algunos quedan paralíticos. Esto ya había ocurrido, ¿no? La policía estaba aterrada con este concierto, pidió al rapero que usara su prudencia y su buen juicio. Esto no ocurrió. El rapero excitó los sentimientos tribales más primarios de la concurrencia, centenares, millares de personas, y la violencia más orgiástica se desató entre la multitud. Una violencia que, ya digo, incita o excita el propio el rapero Scott desde el escenario, ¿no? Murieron 8 personas aplastadas, pisoteadas. Muchas más quedaron malheridas y me imagino que ahora lloverán demandas sobre este cretino, sobre este energúmeno que dice ser músico o rapero, pero que en realidad es un matón subido en un escenario dando gritos, ¿no? Habla el hermano de uno de los muertos en Houston este fin de semana, indignado, claro. Mourners in Houston on Monday laid flowers and placed candles at NRG Park, where a stampede at a music festival killed 8 people over the weekend. And authorities on Monday were investigating what caused the audience of 50,000 people to surge forward as rap star Travis Scott performed on stage Friday night. And as soon as Travis Scott came out, it got crazy. People started punching and shoving and doing horrendous things to each other. There wasn't room to breathe. Ya se había hecho un documental en Netflix sobre este muchacho. Ya se sabía que en sus conciertos él conmina a sus fanáticos a sucumbir a los dioses más irracionales de la violencia y a arriesgar sus vidas y a pisotear a otro o a golpearlo o a escupir sobre él o a saltar desde
algún lugar elevado para que la multitud te sostenga o no te sostenga y te vea caer despanzurrado. Es decir, es la locura, es el salvajismo, es la barbarie, la contenta barbarie rapera musical de este cretino que en lo que a mí respecta debería ir preso, porque estas 8 personas no han muerto por casualidad o por accidente, han muerto porque este sujeto incita a su tribu a pisotear a medio mundo. Basil Beg was at the show and survived. His brother Danish did not. We want justice for Danish and all the kids and families and everyone who lost their loved ones. We're gonna get justice for him. Travis Scott, you are the one who's liable. You got blood on your hands, man. More than half a dozen lawsuits from victims and their families have already been filed against several defendants, including Scott and concert promoters Live Nation and Scoremore. Han muerto entre los 8 2 adolescentes de 14 y 16 años, pisoteados, aplastados. 2 of the dead are teenagers, aged 14 and 16, caught in the crush. Rapper Travis Scott, who headlined the Astroworld Festival, continued his performance as the deadly stampede unfolded below him. I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. In an Instagram post, a visibly distraught Scott later said he could not perceive the severity of the situation. A source told Reuters that Scott plans to offer refunds to all attendees. The source added Scott canceled a previously scheduled performance this weekend at a similar outdoor festival in Las Vegas. Bueno, ahora dice que está arrepentido, ¿no? Pero ya es tarde. Él ha usado su poder sobre la multitud. Una multitud, por supuesto, que si lo sigue no es, desde luego, demasiado refinada culturalmente, ¿no? Ya es una multitud que uno puede presumir es un tanto corta de miras y proclive a la violencia. Por eso lo endiosaba, o lo endiosa todavía, luego de la tragedia. Pero estaba demostrado en sus conciertos, como vamos a ver a continuación, que si alguien osaba acercarse mucho a él, por ejemplo, como ocurre en los recitales, o sube un fan y se acerca y lo abraza, o le da un beso, o le entrega una ropa interior, estas cosas pasan, ¿no? Bueno, ocurrió, por ejemplo, en este concierto que un fan le quiso sacar o le sacó una zapatilla. Me imagino que no era una agresión, era un acto desmesurado de adoración al Dios, al rapero. Bueno, ¿cómo reaccionó el rapero? Bueno, pidiendo a la multitud que le cayera encima al muchachito que le había quitado la zapatilla. Es decir, que ajusticiara violentamente, bárbaramente a ese fan y que lo echaran de ahí, vivo o muerto casi, a los gritos, lanzando procacidades, azuzando a la gente a arrojarse a la violencia más insana. Straight from Mexico, on the Quintana. Come here, bitch. Get that mother, get him. You tried to take my shoe? You want to be a thief? Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Get him out of here. Get him out of here. Le dieron una paliza al pobre fan. Quedó herido. Salvó la vida, claro, ¿no? Pero casi lo aplastaron. Porque este energúmeno, este criminal que posa como músico, pero no lo es. Eso no es arte, eso no es música. Esos son sonidos violentos que incitan a la gente a la violencia y al odio. El arte tiene que sacar lo mejor de la gente, ¿no? Ahora, si este sujeto contamina el aire con sus sonidos violentos, grotescos, y
saca lo peor de la gente, el instinto más bárbaro de sus seguidores. Entonces yo no sé por qué le permite seguir cantando. Porque lo que ocurre es que termina el concierto y hay 8 muertos, ¿no? Y no es casualidad, no es casualidad. Una pausa, será breve y regresamos enseguida con el expresidente Obama en Glasgow, Escocia, tratando de salvar al planeta. Yo tengo 2 o 3 críticas cordiales que hacerle. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. El expresidente Obama, que a mí, dicho sea de paso, me cae muy bien, y voté por él en su primer mandato. Después no, después voté por Romney. Ha viajado a Glasgow, Escocia. Obama es ya un multimillonario, ustedes saben, ¿no? Tiene una fortuna calculada en por lo menos $120 millones. No viaja en American Airlines, claro, ¿no? Sino en un avión privado. Y ha pronunciado un discurso, un buen discurso, un vibrante discurso, en la cumbre climática de Glasgow. Así comenzaba, o este era un fragmento inicial. Hello, Glasgow! So, Paris showed the world that progress is possible, created a framework. Important work was done there, and important work has been done here. That is the good news. Now for the bad news. We are nowhere near where we need to be yet. For starters, despite the progress that Paris represented, most countries have failed to meet the action plans that they set 6 years ago. Muy bien. Entonces, primera conclusión de Obama, estamos muy lejos del objetivo trazado en el Acuerdo de París en 2015, ¿no? Luego, en parte, culpa de ello al predecesor de Biden y al sucesor de Obama, es decir, al señor Trump. Trump, claro, tiene la culpa de todos los males de este mundo, ¿no? Back in the United States, of course, some of our progress stalled when my successor decided to unilaterally pull out of the Paris Agreement in his first year in office. I wasn't real happy about that. And yet, the determination of our state and local governments, along with the regulations and investment that my administration had already put in place, allowed our country to keep moving forward, despite hostility from the White House. Y luego Obama deplora que China y Rusia, o los dictadores de Beijing y Moscú, no hayan asistido a esa cumbre climática. The escalation, the ratcheting up of ambition that we anticipated in Paris 6 years ago has not been uniformly realized. I have to confess, it was particularly discouraging to see the leaders of 2 of the world's largest emitters, China and Russia, decline to even attend the proceedings. And their national plans so far reflect what appears to be a dangerous lack of urgency, a willingness to maintain the status quo on the part of those governments. And that's a shame. Y lo es una vergüenza que los chinos y los rusos, sobre todo los chinos, que son los que más contaminan, no vayan a la cumbre. Lo que me lleva a la siguiente reflexión cordial, ¿no? Que es una crítica al señor Obama y al señor Biden, que está ahora en el poder. Muy bien, ellos quieren salvar al planeta, ¿no? Aunque China y Rusia boicotean esa noble causa. Muy bien. Es decir, que Estados Unidos y la Europa democrática, libre, consideran que es su deber moral salvar al planeta. Muy bien. Contra el sabotaje explícito de los chinos y los rusos. Por lo tanto, Estados Unidos y Europa consideran que es su obligación moral, un imperativo ético, vigilar la calidad del aire del planeta, ¿correcto? Que el aire no esté tan contaminado. ¿De acuerdo? Muy bien. Estados Unidos no dice voy a vigilar el aire que circula en mi país. No.
su misión es salvar el aire del planeta, preservar la pureza del aire del planeta, ¿verdad? Lo mismo Europa. Ok. ¿Por qué si les preocupa tanto la pureza del aire de todo el mundo y consideran que es su misión moral preservar la pureza del aire de todo el mundo, y hasta ahí yo los acompaño, no consideran que igualmente es su deber moral preservar la pureza de otra forma de aire? No ya el aire que respiramos, pero el de la libertad. La libertad está en el aire también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué Estados Unidos contra China y contra Rusia quiere salvar al mundo en términos de los gases contaminantes, del efecto invernadero, del calentamiento global? Pero cuando se trata de salvar a habitantes del mundo que no respiran aire puro de libertad, cuyo aire de libertad está contaminado, intoxicado durante años o hasta décadas, no están dispuestos a salvar a esos habitantes del planeta. Entonces, ¿por qué la causa de la ecología es global y la causa de la libertad no es global? Porque si la causa de la libertad fuera global, señor Obama, usted no podría haber viajado a La Habana siendo presidente a darse abrazos con el déspota Raúl Castro y a ver un partido de béisbol entre grandes sonrisas, ¿verdad? Yo quisiera entonces que Estados Unidos y Europa, así como quieren salvar la pureza del aire que respiramos en todo el mundo, se propusieran también salvar la pureza del aire de la libertad. Es decir, salvar la pureza del aire que respiran los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, sin ir más lejos, para comenzar aquí, en casa, en el continente, en América. Hay allí, me parece, y no quiero posar como un profeta, ¿no? Pero hay una contradicción. La causa de salvar al planeta de la contaminación ambiental es global. Pero la causa de salvar al planeta por la contaminación contra la libertad no es global. En ese caso, arréglense los cubanos, ya verán cómo se las arreglan los venezolanos, buena suerte a los nicaragüenses. Este no es problema nuestro, muchachos, este es problema de ustedes. Ahora, el aire que respiran los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, si está contaminado de gases carbonos, ¿ah? Entonces, ese sí es mi problema. ¿Por qué el aire contaminado desde el punto de vista ecológico, medioambiental, es un problema y el aire contaminado, el de la libertad, el de la pureza de la libertad, no es una causa global? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Porque entonces, si uno estira el argumento lógico hasta el final, lo que Estados Unidos, Obama y Biden están diciendo es: queremos que los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses respiren un aire libre de gases contaminantes, de gases carbonos, pero no nos importa que respiren un aire contaminado o intoxicado desde el punto de vista de la libertad. Esa es otra forma de contaminación horrenda. Y sobre esa forma de contaminación, que afecta por lo menos a 3 países del hemisferio, quiero decir, el continente americano, el señor Obama no dice nada. Entonces luego dice, cuando sube el nivel del mar, que está subiendo, ha subido 20 centímetros en el último siglo y medio, ha subido 30 centímetros aquí en la Florida, se calcula que va a subir otros 30 centímetros más de aquí a 2060, con toda razón, dice Obama, no importa si eres republicano o demócrata, el mar va a entrar en tu casa, ¿verdad? And for those listening back home in the U.S., let me say this. It doesn't matter if you're a Republican or a Democrat, if your Florida house is flooded by rising seas. But there are plenty of things that each and every one of you
young people can do that won't require devoting your entire life to the cause, but will make a real difference. And the first and most important is, if you are age eligible, to vote the issue. Vote like your life depends on it, because it does. Yo quiero entonces decir esta noche, por si no he sido suficientemente elocuente o enfático, que así como la causa de salvar al planeta de la contaminación ambiental debería ser global, aunque la saboteen los chinos y los rusos, la causa de la libertad en el planeta, saboteada también por los chinos y los rusos, debería ser global para Estados Unidos y para la Europa democrática. No hace sentido para mí que Estados Unidos se compre el problema de la pureza del aire a escala global y no se compre el problema de la pureza de la libertad a escala global. Para mí, allí hay una contradicción moral insuperable. La causa de la pureza de la libertad tendría que ser global, así como lo es la causa de la pureza del aire que respiramos. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. El dictador nicaragüense Ortega, Daniel Ortega, ha consumado un grotesco, escandaloso fraude electoral ayer domingo. Sin sorpresas en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega tendrá un cuarto mandato consecutivo tras lograr una holgada victoria en unas controvertidas elecciones en las que no tuvo una real competencia, con 7 aspirantes opositores actualmente detenidos. Alianza Frente Sandinista, 1.014.334 votos para un 74.99%. Se ha adjudicado tramposamente el 75% de los votos, prohibió competir a todos los candidatos que podían ganarle, por supuesto, que están presos o bajo arresto domiciliario, y quienes sí compitieron, candidatos de derecha, pálidos, minúsculos, eran todos funcionales a su dictadura, cómplices a ella. El exguerrillero, quien también gobernó al país en los años 80, luego de que los sandinistas derrocaran al dictador Anastasio Somoza, enfrentó a 5 candidatos derechistas, desconocidos y señalados como colaboradores del gobierno. Con 14 años consecutivos en el poder, Ortega es acusado por sus críticos y opositores de nepotismo y de instaurar una dictadura, mientras que el mandatario asegura que su gobierno es del pueblo y defiende la soberanía de su país de los ataques de Estados Unidos, cuyo presidente Joe Biden calificó el domingo los comicios como una farsa. Una farsa, por supuesto. Han sido una farsa más, ¿no? Ortega nunca fue un demócrata, ¿no? Fue 11 años dictador en los 80s, y lleva ahora 14 años siendo dictador con sainetes o charadas electorales, que son grandísimos amaños. No es un demócrata y no tiene ningún remordimiento en hacer un fraude tras otro, como en Venezuela, como en Cuba. Y ahora dice que ha ganado la paz, claro, del cementerio, ¿no? Tras depositar su voto, Ortega dijo que el país estaba eligiendo entre la paz y el terrorismo. El voto no mata a nadie. El voto no causa herida alguna en ninguna persona. El voto no llama al terrorismo, a la guerra, jamás. Es, como resulta evidente, un dictador malo, pero sobre todo estúpido. Es mucho más estúpido que malo, diría yo. Pero la estupidez, cuando viene acompañada o aparejada de maldad, hace un daño incalculable. El daño que ha hecho este sujeto, ¿no? Sin embargo, había gente que festejaba ayer en Nicaragua. El día de hoy nos encontramos en la Plaza de la Victoria celebrando un triunfo más del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ha ganado, o esperamos, ¿verdad?, contundente victoria de estas elecciones 2021, donde volvemos
Bueno, yo me quedo profundamente descorazonado al escuchar a esta jovencita porque ella es feliz o es una gran actriz. No, yo creo que es feliz, está con Ortega, es sandinista y no parece comprender que merecería un mejor futuro, ¿no? Pero es un hecho que algunos nicaragüenses habrán votado por Ortega. Júbilo entre los simpatizantes del presidente Daniel Ortega ya antes de conocerse los resultados oficiales de los comicios del domingo. Para ellos, como para todos los nicaragüenses, estaba claro que el mandatario se aseguraría su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder. Opinan los votantes a favor y en contra. Entre quienes acudieron a las urnas, las opiniones son encontradas. Antes hacíamos una filota para venir aquí y ahora ¿no? Vacío de viaje. Entonces, a realizar nuestro deber patriótico, ¿verdad? Y estamos muy contentos de la forma en que se ha estado dando, ¿verdad? Y la verdad es que estas elecciones han sido bastante civiles. Solo a uno reconocí. Y es la pura verdad, ¿me entiendes? La mayor parte de los candidatos que estaban ahí no era, en mi edad que yo tengo, en mi vida lo había visto. Soy sincero en decirlo. Al menos el muchacho salva el honor por Nicaragua, ¿no? La Unión Europea no reconoce el fraude, el robo electoral perpetrado por el tirano Ortega. La Unión Europea se niega a reconocer el resultado electoral en Nicaragua. En un comunicado, el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, denunció el lunes la ausencia de garantías democráticas en el país centroamericano y aseguró que los comicios celebrados el domingo completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático tras el arresto de 7 aspirantes presidenciales. Encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, la comunidad internacional descalificó previamente la votación, en la que Daniel Ortega obtuvo 3/4 de los sufragios. Como era previsible, el tirano Maduro respalda al tirano Ortega. El imperialismo y sus aliados rastreros en Europa, apuntando a Nicaragua, pero Nicaragua tiene quien la quiera, Nicaragua tiene quien la defienda, y aquí estamos nosotros, los patriotas de América Latina, de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, con el pueblo de Nicaragua. Felicitaciones Nicaragua por sus elecciones. Sigamos adelante. En Washington, el secretario de Estado Blinken anuncia nuevas sanciones al régimen autocrático de Managua. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, amenazó el lunes con imponer nuevas sanciones y restricciones de visado para que los cómplices en el apoyo a los actos no democráticos del gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo rindan cuentas. La situación en Nicaragua también se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que podría suspender al país del bloque regional. Expertos apuntan que el aislamiento empeorará la situación y disparará aún más la migración. Ortega nació en 1945 y fue desde muy joven tiratiros, pistolero, asaltante de bancos. Estuvo preso. Nacido en 1945, Ortega abandonó la Facultad de Derecho para enrolarse en la guerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente el partido de gobierno. Pasó 7 años en la cárcel por robar un banco para financiar a la guerrilla. Intercambiado luego por rehenes somocistas, Ortega se entrenó en Cuba y volvió a Nicaragua, con exilios intermitentes hasta el derrocamiento de Somoza. Quiso ser Fidel Castro, terminó siendo Evo Morales, ¿no? El comandante integró una junta de gobierno y luego fue elegido presidente por primera vez en 1984. En 1990 perdió la elección contra Violeta Barrios de Chamorro, pero volvió a la presidencia en 2007 y desde entonces se ha mantenido en el poder por medio de interpretaciones que eliminaron el impedimento de reelección inmediata, encarcelando opositores y reprimiendo toda protesta y crítica. ¿Qué espera, digo yo, el coronavirus para visitar el organismo de Ortega y de su mujer, la tarántula, y montar un campamento allí, ¿no? Y salvar a Nicaragua del oprobio de estos dos déspotas,
Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Las encuestas confirman que el presidente Biden está en serios problemas. Veamos. A día de hoy, y sin haber cumplido un año en el gobierno, 52% desaprueba el trabajo de Biden, 48% lo aprueba. Bueno, allí no está tan mal, ¿no? A ver, siguiente cuadro. El problema es que su índice de desaprobación ha crecido sostenidamente. Era 41 en marzo, 43 en abril, 48 en septiembre, 49 en octubre, 52 en noviembre. A este ritmo será 54 o 55 en diciembre y tiende entonces a subir sostenidamente. En el siguiente cuadro vemos que la gente que aprueba fuertemente o con entusiasmo el trabajo de Biden, que era de 34% en abril, ahora es menos de la mitad. Solo el 15% de los estadounidenses, y esta es una encuesta de CNN, es seria, es confiable, no hay ninguna animosidad contra Biden. Si fuera de Fox News uno podría decir, bueno, le tienen ojeriza al presidente. No, solo el 15% considera que Biden está haciendo un buen trabajo y lo considera de una manera, digamos, entusiasta, ¿no? En el siguiente cuadro se pregunta a la gente si el presidente Biden tiene las prioridades correctas. ¿Ah? Respuesta no, 58%. O sea, no sabe qué es lo más importante, por dónde comenzar el trabajo. Sí, 42%. Es un sí escuálido por comparación con el no, ¿verdad? 58% no. En el siguiente cuadro, esta es otra encuesta divulgada por Sky News. Esta es una cadena del magnate australiano Murdoch, el dueño de Fox News. En esta, los que aprueban el trabajo de Biden no llegan a 48 como en la de CNN, ni siquiera llegan a 38. En esta solo el 37,8% aprueba el trabajo de Biden. Es decir, que en esta encuesta Biden está mucho peor, tal vez porque le ha hecho un canal de Murdoch que detesta a Biden. Y el 59% en esta encuesta, en la otra era 52%, en esta 59% desaprueba, ¿no? Y son números malísimos, ¿no? En esta encuesta de Murdoch, propalada por Sky News, siguiente cuadro por favor, los números de Kamala Harris también son malísimos. O sea, poco menos de 28% aprueba su trabajo. Es muy malo. Es incluso inferior a Biden. Biden estaba en 37 de aprobación, ella está en 27 de aprobación, contra 51% que desaprueba. Es verdad entonces que su desaprobación es también inferior a la de Biden. Probablemente porque más gente no sabe o no opina cuando se trata de la vicepresidenta, que ha pasado casi a la clandestinidad y ya no aparece, y sobre todo no aparece nunca con Biden, porque quizá intuye que hacerse la foto con Biden mañana, tarde y noche la hunde a ella también, ¿no? En esta encuesta, el 46% considera que el presidente Biden ha hecho un trabajo peor de lo esperado. Supongo entonces que buena parte de este 46% votó por él y está decepcionado de él, ¿no? Decepcionada, buena parte está decepcionada de él, ¿verdad? Y al final, el último numerito, 64% de los votantes, aquí tiene que haber un montón de gente que votó por él, no quiere que él sea candidato a un segundo término. No quiere que él vaya a la reelección tan siquiera. Es decir, se oponen a que él aspire a la reelección. Con lo cual toda esta gente, el 64%, está diciendo queremos un cambio. Ahora, ¿van a votar por Kamala? Lo veo difícil. Si es Kamala contra Trump y 64% no quiere que Biden sea candidato a la reelección,
Y entre 52% desaprueba a 59% desaprueba. Trump tiene, a día de hoy, de aquí a 2024, vamos a ver qué pasa, ¿no? Faltan 3 años. Pero a día de hoy, Trump tiene las cartas ganadoras, ¿no? Una pausa, será breve y regresamos enseguida con los apuntes finales del programa. Como habíamos comentado en este programa, el dictador chino no tiene ninguna intención de entregar el poder. Quiere perpetuarse en el poder y quiere dejar pequeñito a Deng Xiaoping. El presidente chino Xi Jinping parece estar preparando su tercer mandato al comenzar este lunes la sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista. Según fuentes oficiales, ha presentado un borrador de resolución que alude a sus grandes e históricos logros. Algunos analistas creen que la declaración igualará su estatus al del fundador de la República Popular China, Mao Zedong, o al de su sucesor, Deng Xiaoping. Tiene 68 años Xi y se va a quedar allí hasta los 85 o 90 si la salud se lo permite. Como era previsible, en Moscú el canciller ruso Lavrov expresó total respaldo a Maduro y a su farsa electoral. Rusia da un espaldarazo a Venezuela y garantiza su apoyo a los procesos electorales en el país andino de cara a los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre, tal y como confirmó en rueda de prensa el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, junto a su colega venezolano, Félix Plasencia. Estamos dispuestos a prestar toda la asistencia necesaria para su organización a nuestros amigos venezolanos y enviaremos a nuestros observadores. Lavrov confió también en que las invitaciones que Caracas envió a instituciones de la Unión Europea y la ONU también sean aceptadas. El mequetrefe de Plasencia dice que Venezuela se dispone a celebrar una fiesta electoral. Plasencia, quien visita Moscú por primera vez en calidad de canciller venezolano, aseguró por su parte que estas elecciones regionales y municipales tienen una trascendencia fundamental. Más de 70.000 candidatos van a participar en esta fiesta electoral, aseguró Plasencia acerca de los comicios a los que acudirá la mayoría de la oposición venezolana, incluido el sector que lidera el exdiputado Juan Guaidó, con lo que será la primera vez desde 2017 que el bloque antichavista acuda a las urnas. Plasencia no escatimó palabras para describir el buen nivel de las relaciones con Moscú, uno de los principales apoyos del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en la arena internacional desde el estallido de la crisis política en el país andino. Entre ampones se reconocen y se defienden. Muchas gracias por hoy. Muy buenas noches.